aplauso a todos los padres. Gracias por la vida, Señor. Amén. Aquí está mi hija Michelle. Ella tiene un poema especial para los padres. Le voy a dejar el tiempo a sierva Michelle. Ella nos va a dejar un pequeño poema. Hoy les presento un poema para todos los padres. Se llama ¿Cómo Dios formó un padre? Dios tomó la fuerza de una montaña, la majestuosidad de un árbol, el calor de un sol de verano, la calma de un mar tranquilo, el alma generosa de la naturaleza, el brazo reconfortante de la noche, la sabiduría de los siglos, el poder del vuelo del águila, la alegría de una mañana de primavera, la fe de un grano de mostaza, la paciencia de la eternidad, la profundidad de una necesidad familiar. Entonces Dios cambió estas cualidades cuando no hubo nada más que añadir. Supo que su obra maestra estaba completa y así le llamó papá. Feliz Día del Padre a todos. Gracias, Padre Santo. Miren, esta muchacha salió poeta, ¿verdad? Pues gloria a Dios por todos los papás que estamos aquí. Dios nos ha dado, a los que Dios nos ha dado el privilegio de ser padres, ¿verdad? Es una gran bendición ver a nuestros hijos crecer y ver el talento que hay en ellos, ¿verdad? Y eso nos trae a nosotros como padres mucha satisfacción y para así poder seguir adelante. Amén. Entonces en el día de hoy queremos continuar con el tema que hemos estado desarrollando. Se llama la manifestación de la presencia de Dios. El domingo pasado vimos la manifestación, vimos cómo Sansón perdió la presencia de Dios. Pedimos perdón por eso. Pero hoy en esta tarde vamos a ver cómo recuperar esa manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida. Recuerden lo que les he enseñado: cada vez que usted ve una oración contestada, esa es la manifestación de Dios en nuestra vida. Cada vez que Dios le contesta, ahí está Dios obrando sin que usted se diera cuenta. Llegó su respuesta, pero Él trabajó en esa petición que usted le pidió. Así de grande y maravilloso es nuestro Dios. Así que si usted tiene una petición, no se dé por vencido, porque tarde o temprano va a haber la manifestación de Dios en su vida. Pero ¿cómo hacemos para recuperar esa manifestación? Muchas veces hay cosas que detienen esa manifestación. Dios muchas veces quiere manifestarse fuerte en nuestra vida, pero hay cosas que lo detienen. Veamos entonces lo que dice. Empecemos con 1 Corintios 12 y verso 7. Y verso 7, y de ahí en adelante, mire, en el nombre de Jesús, vamos a desarrollar el tema. 1 Corintios 12, 7 dice así: el Espíritu Santo le da una manifestación especial a cada uno de nosotros para ayudar a los demás. O sea, entonces la manifestación de Dios no solamente sirve para nosotros, sino que también para ayudar a alguien más. Y es por eso la importancia de tenerla. Una vez nosotros la tenemos, así como nos sirve a nosotros, nos va a ayudar a que ayudemos a alguien más. Esa misma manifestación. Amén. Oramos. Padre que estás en gloria, mi Dios amado, te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra caiga, mi Dios amado, en buena tierra, y que este mensaje sea un ladrillo más
para edificación de cada uno de nosotros, Padre Santo, de tu iglesia, mi Dios amado. Glorifica tu nombre en nuestra vida. Exáltate, poderoso Dios. Exáltate, milagroso Señor amado, con todo lo que estamos acá, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos, Padre Santo, que tú vas a hacer algo en nuestro corazón en esta preciosa tarde. En nombre de Jesús. Amén. Entonces hoy en día podemos ver la manifestación del Espíritu Santo en las vidas, no solamente en nuestra ciudad, sino que en todo el mundo. Hoy, domingo, se le da la gloria a Dios del universo, y Dios se manifiesta a nivel mundial. Las personas están adorando a Dios, y ahí está Dios en medio de cada uno de nosotros, porque esa es la promesa, ese es el principio. El principio es: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, dice Jesús, ahí me manifestaré yo. Amén. Entonces vemos la manifestación de Dios en el libro de los Hechos 2:8. Entonces, cómo el derramamiento del Espíritu Santo se hace real en la vida de los creyentes. En ese momento eran 120 personas, y esas 120 personas, mire hasta dónde, después de 2000 años, hasta dónde hemos llegado. Porque esas personas se dedicaron a expandir el evangelio, a hacer cosas y sobrenaturales en Dios, porque agarraron la presencia de Dios y no solo la tomaron para ellos, sino que la esparcieron por el mundo entero. Y hasta el día de hoy aquí hemos llegado. Amén. Entonces 120 personas, pero ¿sabe qué tenían esas 120 personas? Anhelaban el Espíritu de Dios, anhelaban su presencia, tenían hambre de su presencia, tenían sed de su presencia, anhelaban que el Espíritu Santo estuviera con ellos. Y la Biblia dice que en un aposento, en una casa como esta, estaban 120, y de repente llega el Espíritu Santo y los toca, y ellos ya no fueron igual, pero supieron cómo mantener esa presencia de Dios. En el libro de Samuel vemos entonces cómo el enemigo captura el arca de Dios, que es un prototipo de la manifestación de su presencia. Se descuidaron y le quitaron lo más preciado, la presencia de Dios. ¿Sabía usted que lo más preciado que usted puede tener es la presencia de Dios? Pues si usted y yo sin la presencia no somos nada, pero con la presencia Él nos puede ayudar, Él nos puede socorrer, Él puede hacer muchas cosas, milagros, obras en nuestra vida, con la presencia. Sin la presencia viene la depresión, viene el caos en nuestra vida espiritual, vienen muchas cosas, vienen frustraciones, porque no hay presencia de Dios. Cuando usted tiene la presencia de Dios, hay problemas, sí, pero por encima de esos problemas usted tiene paz. Por encima del caos usted tiene alegría. Por encima de cualquier cosa, siempre Dios nos suple nuestras necesidades. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios está en nuestra vida. Amén. Entonces, como vimos la semana pasada, ¿se recuerda? La semana pasada, vimos cómo la presencia de Dios se fue de Sansón y cómo destruyó la vida de Sansón el enemigo. Porque el enemigo tejió una telaraña de engaño e hizo que Sansón cayera en su trampa y lo destruyó. Dice la Biblia que número 1 le sacó los ojos, número 2 dice la Biblia que lo hizo esclavo, y número 3 hizo que se burlaran de él. ¿Ok? En este pasaje que vamos a ver pasó exactamente lo mismo. Miren, Primera de Samuel 4:22. Eso le pasó al pueblo de Israel. Primera de Samuel 4:22. Primer libro de Samuel que está en el Antiguo Testamento, 4:22. Mira lo que le pasó al pueblo de Israel. Porque también se descuidaron de la presencia de Dios. Primer libro de Samuel 4:22 dice: dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. El arca de Dios era un prototipo de la presencia de Dios, y el enemigo la había tomado. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? En ese tiempo era el rey David. ¿Qué tenía que hacer? Tomar el arca del pacto, prototipo de la presencia de Dios, y traerla de regreso. Entonces cuando el arca de Dios, figura de la manifestación de su presencia en nuestra vida, se va, hay que saber cómo recuperarla. Entonces, pero ¿sabe qué?
ni aún el mismo David sabía. Entonces, de ahí, de ese pasaje, nos va a enseñar el rey David cómo traer de nuevo el arca de Dios, o figura del Espíritu Santo en nuestra vida, traerla de regreso. Amén. Crónicas, primer libro de Crónicas, por favor, capítulo 13, versos 12 y 14. Ahí mire lo que declara David. Dice así, primer libro de Crónicas, capítulo 13, versos 12 y 14. Dice así, mire, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿qué dijo? ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Que ya le expliqué, es prototipo de la presencia de Dios. Y dice, sigue diciendo, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que se la llevó a casa de Obed-Edom, Geteo, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y mire lo que hizo el arca ahí. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que él tenía. O sea, tener la presencia de Dios en nuestra casa, y no solo en nuestra casa física, sino que en lo espiritual, que es nuestro corazón, es una bendición maravillosa. Aleluya. Pero David no sabía cómo traerla a su casa. Entonces David no sabía cómo traer esa. Entonces él se preguntó, ¿cómo he de traer el arca de Dios a mi casa, Señor? Entonces esa es la pregunta. Eso es lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar, cómo recuperar la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque esa es la misma pregunta que le hizo David, y de ahí mismo, de ese pasaje, vamos a aprender cómo hizo David, para que nosotros también, de repente el arca ya se fue, de repente la presencia de Dios ya no está más en nuestra vida, ya no siento más, ya el Espíritu Santo ya no me redarguye, ya el Espíritu Santo lo he contristado, o cualquier cosa puede pasar, y entonces ya no le busco como antes le buscaba, como cuando estaba en mi primer amor. Hemos contristado al Espíritu Santo, ¿y qué ha hecho el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es un caballero y se va, se aleja de nosotros, y ya no hay manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Él no puede estar donde no es honrado. Cuando usted y yo no le honramos, Él dice, mejor me voy. Pero veamos cómo David recuperó la manifestación de su presencia. Número 1, en primer lugar, arregló un lugar. Crónicas, primer libro de Crónicas 15:1. Primer libro de Crónicas 15:1. Mire lo primero que hizo David. Y esto es lo primero, para recuperar la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida. 1, dice ahí Crónicas, primer libro de Crónicas 15:1, dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Ahora póngale atención a esto. Y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. ¿Cuál cree usted que es ese lugar que David arregló? En ese tiempo probablemente era una casa. Pero hoy en este día, ¿sabe qué es lo que tenemos que arreglar cada uno de nosotros para que la presencia de Dios siga fluyendo? Ahí está mi hermano, él lo está diciendo. Mire, tóquese su corazón, por favor, y diga: eso lo tengo que arreglar para que la presencia fluya más. Nuestro corazón, tenemos que arreglar nuestro corazón. Yo no sé cuál sea la necesidad que tenga nuestro corazón, pero hay muchas personas que, escúchenme, están sangrando ahí en el corazón. Y es por eso la importancia de arreglar nuestro corazón. Amén. Eso, ¿sabe qué va a desatar? Va a desatar que la presencia de Dios la sintamos con mayor poder en nuestra vida. Que sintamos el redarguir del Espíritu Santo a un nivel mayor. Amén. Hay veces que el Espíritu Santo tiene que gritarnos o tiene que pasarnos circunstancias adversas bien tremendas para que nosotros pongamos atención. Si tuviéramos un corazón abierto y un corazón limpio, inmediatamente escucharíamos la voz del Espíritu Santo y diríamos. Entonces, primero, escoger el lugar. ¿Cuál era ese lugar?
nuestro corazón. Después limpiarlo, prepararlo, pero no se queda ahí. Usted lo puede limpiar, usted lo puede preparar, pero ¿qué si no lo llena con su presencia, con la presencia del Espíritu Santo? Amén. Hay tres cosas que tenemos que hacer: lo limpiamos, lo preparamos y después lo llenamos de su presencia. Después clamamos al Espíritu Santo para que Él venga a nuestra vida y more y se quede de manera constante en nuestra vida. Amén. Son tres cosas diferentes. Entonces Dios le dijo a un hombre llamado Ezequías, no vamos a ir al pasaje, pero solo le narro la historia. A Ezequías, ¿sabe qué Dios le dijo? Le dijo así bien tajante, le dijo: arregla tu casa porque morirás y no vivirás. Que también es una figura de arreglar el corazón. Entonces lo estuvimos escudriñando el día de ayer ese pasaje, y entonces dice la palabra de Dios ahí en el libro de Ezequías, que llegó el profeta Isaías y le dijo: arregla tu casa porque le dijo, no vivirás sino que morirás. Es una palabra fuerte, es una palabra tremenda para una persona. Pero ¿sabe qué hizo este hombre llamado Ezequías, que era rey? Se postró y oró, le recordó a Dios todo lo bueno que ha hecho. ¿Y sabe qué hizo Dios? En un momento como de aquí a la salida, le dijo al mismo profeta, le dijo: regresa, porque mi siervo se ha arrepentido y yo le voy a agregar 15 años más de vida. ¿Todo por qué? Porque arregló su corazón. Entonces, el arreglar nuestro corazón es la primera cosa que va a llamar la presencia de Dios a nuestra vida. Amén. Entonces Dios le dijo eso a Ezequías. Entonces lo primero que tenemos que hacer es arregle su corazón. ¿Cómo? ¿Qué? Falta de perdón. Tal vez haya alguna persona que usted todavía no haya tenido la capacidad de perdonar. Vamos, en el nombre de Jesús, perdónela. Tal vez hoy usted no se esperaba este mensaje y ahorita, precisamente ahorita, el Espíritu Santo le está recordando a alguien. Vamos, es un principio bíblico. Y eso que hace, arregla nuestro corazón. Otra de las cosas es la amargura. Si hay amargura en nuestro corazón, no puede estar la amargura ahí en nuestro corazón. Tenemos que sacar esa amargura. Otra de las cosas, la ira. Las malas actitudes también son cosas que vienen, ¿sabe de dónde provienen? Del corazón, y hay que arreglarlo. ¿Qué otra cosa? Rencor. Si tenemos rencor en nuestro corazón, no puede morar el Espíritu Santo en un corazón donde haya rencor o resentimiento. El resentimiento es tremendo, porque el resentimiento, no, hombre, se va más profundo en nuestra vida. Entonces tenemos que sacar todo ese tipo de cosas que están estorbando nuestro corazón para que la manifestación de su Espíritu Santo fluya en nuestra vida. ¿Qué otra cosa? Una de las cosas bien importantes, miren, que usted y yo tenemos que hacer. Por favor, no mire a la persona que tiene la par. Tenemos que ser conscientes y ¿sabe qué? Mirar aquí, no mirar para los lados, no mire para ninguna otra persona, por favor, sino que miremos aquí a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos está afectando? ¿Por qué se levanta la ira? ¿Por qué se levanta la amargura? ¿Por qué en muchas otras cosas que suceden en nuestro corazón? No es culpa de nadie, es culpa de que nosotros no hemos trabajado en nuestro corazón. Porque el corazón, déjeme decirle que tenemos que trabajarlo cada uno de nosotros. El Espíritu Santo comienza a redarguirnos en determinadas cosas y nosotros tenemos que la responsabilidad de trabajar en nuestro corazón. Entonces, es fácil mirar para todos lados, pero lo más difícil se vuelve cuando usted mira su corazón. Yo puedo ver los defectos de los demás, muy fácil, pero se me es un poquito difícil ver mis propias cosas que están pasando en mi corazón. Entonces, número uno, ¿quiere usted la presencia de Dios? Trabaje en su corazón, límpielo, restáurelo, perdone, haga todo lo posible, lo que tenga que hacer para que ese corazón se mantenga limpio. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Amén. Aleluya. Efesios 4:31, mire lo que dice también. Efesios 4:31. Efesios 4:31 comienza con la palabra quítese. Quítese.
Efesios 4:31. Perdón, es 5. No, sí, estamos bien. 4:31. Efesios 4:31 dice: quítese. Es la primera palabra que usted va a encontrar en ese verso. Dice: quítese de vosotros toda. Y ahí hay una lista, miren: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdona en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitarnos de todo ese tipo de cosas de nuestro corazón. Es un trabajo que usted y yo lo tenemos que hacer. Dios nos puede ayudar un 90%, pero tenemos que nosotros hacer un 10% también en ese tipo de cositas. ¿Sabía usted que el rey David en el Salmo 151, tratando la manera de recuperar la presencia de Dios, describe? ¿Y sabe qué? A David no le dio vergüenza que él le dictara a un escriba y que escribiera las cosas que había en su corazón. Y por eso que el Salmo 51 queda plasmado ahí para todas las generaciones, dándonos a entender cómo el rey David tenía la intención de que su corazón estuviera sano. Si usted va conmigo entonces al Salmo 91, usted va a ver la expresión del rey David, porque él anhelaba la presencia de Dios, porque era la segunda vez que perdía la presencia de Dios. Entonces en el Salmo 51 y verso 7, pero todo el Salmo 51 habla del arrepentimiento de David, de la limpieza que él estaba haciendo a su corazón. Entonces en el verso 7 le dice a Dios: purifícame con hisopo. Dice: y seré limpio. Dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Dice: mire lo que ya se le había ido. Hazme oír el gozo y alegría. Ya se le había ido el gozo, ya se le había ido la alegría. ¿Por qué? Porque había un corazón afectado. Entonces dice también: esconde tu rostro de mi pecado, borra todas mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio. Amén. Y sigue diciendo: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire lo que dice a continuación: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El mayor temor de David era que el Espíritu Santo se apartara de él, por tener un corazón lleno de cosas ahí en su vida, porque había perdido la presencia de Dios. Pero este hombre le dijo a Dios que le enseñara cómo recuperar su presencia, como también nosotros debemos de decirle cuando la perdemos. ¿Sabe cuántas veces perdió la presencia de Dios David? 2 veces, o tal vez hay más, ¿verdad? Pero al menos yo encontré 2 veces. Probablemente hay más, pero yo encontré 2 veces que él la perdió. Ahí en el pasaje que leemos en Crónicas, y cuando tuvo un resbalón, el resbalón de David, donde se adulteró, perdió la presencia de Dios. Está bien, pidió perdón, pero pidió perdón, salió adelante y recuperó la presencia de Dios. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros. Amén. ¿Cómo recuperamos la manifestación del Espíritu Santo? Entonces, como punto número 1, miremos nuestro corazón. Y como punto número 2, busquemos la santificación. Amén. ¿Qué le dije? Busquemos la santificación. Amén. Eso quiere decir, miren, muchas personas malinterpretan la palabra santo. La palabra santo simple y sencillamente, ¿qué quiere decir? Apartado. Una persona que está apartada para Dios. Entonces, cuando usted está apartado para Dios, se va a alejar de las cosas del mundo. No va a tener contacto con las cosas malas que le ofrece el mundo. Entonces, miren bien lo que dice en Primera de Crónicas 15:11. Ahí encontramos como el rey David, tratando la manera de recuperar la presencia de Dios, le dice a los sacerdotes, mire, primer libro de Crónicas, capítulo 15 y verso 11 y 12. Ahí en Primera de Crónicas 15:11 dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y a Aminadab,
y les dijo: vosotros que sois los principales padres de familia de los levitas, ¿qué le dijo? Santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová de Israel al lugar que le he preparado. Mire qué tremendo. Entonces el segundo punto para recuperar la presencia de Dios es santificarnos, llevar una vida santa delante de Dios. ¿Qué significa la palabra santo? Es muy sencillo: apartado para Dios. Eso quiere decir que entonces yo le puedo decir a Arturo: Arturo, tú eres santo. ¿Es imperfecto? Sí, es imperfecto, pero está apartado para Dios. ¿Por qué? Él se aparta para Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra santo. Entonces, separado para Dios. Usted y yo somos instrumentos apartados para Dios. Por eso tenemos que buscar la santidad, para que la manifestación de nuestro Dios fluya en nuestra vida. Ser santo, escúcheme, transmite la idea de mantenerse separado de lo impuro. O sea, ¿verdad? Tratar la manera de que si el mundo trata la manera de atraernos con cosas, nosotros le vamos a decir: no, estoy separado para Dios. Soy un instrumento de Dios. ¿Sabe qué va a hacer eso? Va a jalar la presencia de Dios en nuestra vida. Va a poder trabajar Dios más en nuestra vida. Va a poder Dios traer más revelación a nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Dios nos va a dar sueños en nuestra vida. Nos va a alertar de cosas en nuestra vida. Cuando usted y yo me determino a decir: yo soy un instrumento de Dios, me voy a apartar de aquellas cosas que le hacen daño a mi corazón y le hacen daño a mí. Aleluya. Escuche, ser santo transmite la idea de mantenerse separado de lo impuro. La palabra hebrea que traduce santo proviene del término que significa separado. Por eso lo que es santo se aparta del uso común y se considera sagrado, especialmente debido a la condición limpia y pura. Sí, tenemos que tener nosotros nuestro corazón limpio y puro y consagrado a nuestro Dios. Entonces, ¿qué pasa con eso? La manifestación de Dios podemos verla más tangible. Los milagros Dios lo puede hacer mucho mayor y mejor y con mayor intensidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos una vida separada. Ya limpiamos nuestro corazón, ahora nos estamos santificando más y la presencia de Dios comienza a fluir más en nuestra vida y podemos sentirla. Aunque andemos en otro lugar, usted puede sentir la presencia de Dios ahí. Usted puede sentir cuando Dios le dice: va y háblale a esa persona, ve y predícale a esa persona, o ve y conforta a esa persona, dale palabras de ánimo. Pero si usted, mire, escuche, si usted no hace estas primeras dos cosas, escuche, su corazón no va a poder sentir nada. Hay un bloqueo de la voz de Dios. Usted va a necesitar un traductor. Imagínense de aquí que encontramos un traductor. O sea, entonces no es factible que entonces Dios nos hable de manera personal y nos diga y nos dé instrucciones y nosotros lo obedezcamos. Amén. Entonces, Dios es santo a un grado supremo. La Biblia dice: no hay nadie como Jehová, como Jehová. Así que es apropiado que Dios establezca la norma de lo que es santo. La palabra santo entonces se puede aplicar a las cosas que están directamente relacionadas con Dios, en especial las que se usan para adorarlo. Por ejemplo, la Biblia habla de lugares santos. Dice: en el antiguo pueblo de Israel celebraban fiestas periódicas para adorar a Jehová. Esas fiestas les llamaban, ¿sabe cómo les llamaban? Convocaciones santas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se reunía para apartarse de los otros pueblos que había. Lo mismo nosotros debemos de reunirnos, hacer una convocación santa para estar siempre separados de las personas que están afuera. Otra de las cosas que Dios tremendas era lugares santos. Cuando Moisés estaba cerca del arbusto ardiente, Dios le dijo, el lugar donde estás, dice, el lugar donde estás de pie es tierra santa. Así que quítate el calzado, le dijo Dios. Hay lugares santos. Tu hogar puede ser un lugar santo. Aquí es un lugar santo donde la manifestación de
Dios viene a nuestra vida. Amén, donde podemos sentir. Entonces, mi pregunta para ustedes: ¿puede una persona imperfecta ser santa? Y la respuesta a esa pregunta es sí. Aunque usted es imperfecto, pero usted puede separarse para Dios. Amén. Amén. Entonces son dos puntos que le he dado. Dos puntos que le he dado. Número 1, arregla tu corazón. Y número 2, busca la santidad. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:15 en cuanto a hablando de santidad. Primer libro de Pedro, primera carta de Pedro 1:15 y 16. Dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Hablando Dios de eso, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice Dios en cuanto a la santidad. Otro pasaje, Hebreos 12:14, dice lo siguiente. En Hebreos 12:14 dice: busquen la paz con todos y la santidad. Y agrega algo más, dice: sin la cual nadie podrá ver a Dios. Si lo parafraseamos, entonces podríamos decir: nadie podrá ver las manifestaciones de Dios, ¿verdad? Por falta de, número 1, tener desarreglado nuestro corazón, y número 2, no estar apartado, no considerarse apartado de Dios, o estarse mixteando con las cosas del mundo. Amén. Dos cosas interesantes, miren, para que jalen la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuánto quieren ver a Dios manifestado en su vida? ¿Cuánto quieren ver que esa oración que tú has puesto en tu vida, esa oración que tú tienes ahí en tu corazón, Dios la haga realidad? Yo quiero ver. De aquí nosotros le estamos clamando a Dios por 150 personas, y va a llegar un día que yo voy a ver la manifestación de esa oración. Voy a ver la manifestación de Dios aquí en este lugar con esas 150 personas. Yo no sé por qué usted le está creyendo a Dios, pero sí, Él contesta. Y tarde o temprano manifiesta su gloria a través de las oraciones contestadas. Amén. Y número 3, ¿qué tenemos que hacer para jalar de nuevo la presencia de Dios? Ahí está en el Primera de Crónicas 15:26. Mire lo siguiente, por favor, note. El primer libro de Crónicas 15:26. Mire el otro punto especial para que la presencia o la manifestación de su presencia sea tangible en nuestra vida. Primer libro de Crónicas, capítulo 15 y verso 26. Dice: y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, ¿qué dice? Sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. ¿Qué nos da a entender eso? Sacrificios espirituales, señores. Y note algo, si usted leyó bien el pasaje, dice una cosa bien interesante. Miren, dice: y ayudando Dios a los levitas. ¿Qué hizo Dios con los levitas? Les ayudó. Pero no por el hecho de que les haya ayudado, no les dijo: no paren el sacrificio porque yo mismo lo voy a hacer. No les dijo así. Les dijo: los estoy ayudando, pero también sigan con el proceso del sacrificio. Jesucristo ya hizo el mayor sacrificio de ir en la cruz. Ahora usted y yo, ¿sabe qué? Tenemos que hacer sacrificios espirituales. ¿Me voy a entender? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ambas cosas son importantes. Tanto la ayudita de Dios, que es un 90%, pero yo tengo que poner el otro 10%, señores. Si no, ¿sabe qué? No va a funcionar el asunto. Muchas personas dicen: oh, Dios me va a ayudar, y ciertamente Dios ayuda, pero ¿sabe qué? Tenemos que ponerle un granito de arena nosotros también a cualquier cosa que nosotros queramos en nuestra vida. Y por eso quedaron escritos los sacrificios espirituales. Ya vamos a ir al pasaje para que usted se dé cuenta. Amén. Ahí dice: los sacrificios espirituales, según la Biblia, son actos de adoración y gratitud a Dios, que muchas veces tenemos que hacerlo porque si no nuestra vida espiritual se viene abajo y la manifestación de Dios deja de fluir. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:5 en cuanto a los sacrificios espirituales.
Ya no tiene que hacer usted el sacrificio de ir a la cruz. No, Señor. Pero sí hay 2, 3 cositas que tenemos que hacer, hermanos, para que la manifestación del Espíritu Santo fluya mejor en nuestra vida. Primera de Pedro, la primera carta de Pedro 2:5 dice: y ustedes también, como piedras vivas, son edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, ¿qué vamos a ofrecer? Dígamelo. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué quiere? ¿Cuáles son los sacrificios espirituales que Dios nos demanda? Hay 7 por lo menos que yo encontré, 7 sacrificios espirituales para que la mano de Dios nos ayude, pero que nosotros también pongamos un granito de arena. Amén. Entonces usted y yo tenemos que poner un granito de arena. Entonces, número 1, ya le dije que el primer punto, entonces, arreglar nuestro corazón. El segundo punto, ¿cuál fue? Ser santos delante de Dios. Y el tercer punto, ofrecerle a Dios sacrificios espirituales. Y como bien la palabra lo dice, eso es un sacrificio. Porque usted no me dejará mentir. ¿Es un sacrificio orar, sí o no? Es un sacrificio. Nadie quiere levantarse a las 3 de la mañana, o si uno se levanta así todo y cansado, uno siente el cansancio, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque es ahí donde se abre el cielo, es ahí donde Dios da muchas cosas. Y uno de los fundamentos bien esenciales es la oración. La oración. Si usted me dice que soy cristiano y no ora, entonces yo no sé qué concepto tiene usted del cristianismo, pero es uno de los fundamentos bien esenciales del cristianismo, el tener intimidad con Dios. Amén. ¿Qué pasa en la intimidad con Dios? En la intimidad con Dios, en la oración es donde nacen los sueños. Ahí es donde Dios manifiesta tu llamado. Ahí es donde Dios te da los dones para que lo manifiestes. En la intimidad con Dios es donde Dios te embaraza espiritualmente hablando. ¿Sabe usted que usted no va a quedar embarazado de una visión de parte de Dios, sino cuando usted está en intimidad con Dios? ¿Qué pasa cuando un hombre y una mujer tienen intimidad? Sale un niño. Pues de manera figurativa, cuando usted tiene intimidad con Dios, sale un bebé, sale un ministerio, sale un llamado especial en su vida. Cuando hay intimidad con Dios. Entonces, es bien importante, amados hermanos. Nosotros en nuestra iglesia tenemos un reloj de oración, pero parece que a muchos ya se los ha olvidado el reloj de la oración. Amén. Y entonces tenemos que seguir empujando, hermano, porque es un sacrificio espiritual que nosotros debemos de hacer. Debemos de cooperar con Dios. Ya Dios hizo el mayor sacrificio. Ahora nosotros tenemos de un pequeño sacrificio que tenemos que hacer, de tener intimidad con Él. Y entonces la manifestación de Dios, señores, será a un nivel mayor. Amén. Amén. Otro de los sacrificios espirituales, servirle a Dios. Servirle a Dios, sírvale a Dios, haga todo lo posible por servirle a Dios. Dígame aquí o dígame qué tengo que hacer, hermano, para hacer algo aquí en el templo o en la casa de paso o en cualquier otro lugar. Tenemos que servirle a Dios. ¿Sabe qué dijo Jesucristo a sus discípulos? Les dijo: entre nosotros no será así. El que quiera ser grande será el servidor de todos. Mateo 20:26. Ahí encuentra usted eso que dijo Jesús. O sea, Jesús no quería que nos comparáramos al mundo. Jesús dijo: en nosotros va a ser algo diferente. Y entonces dice ahí en el libro de Mateo 20:26, dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande. Mire, esa es la grandeza del servicio. El que quiera ser grande entre vosotros será el servidor de todos. Será vuestro servidor, el servidor de todos. Esa es la grandeza del servicio. Entonces, en el nombre de Jesús, usted y yo tenemos que hacer la diferencia. Amén. En el mundo es diferente. En el mundo la persona dice: no, todo el mundo me tiene que servir a mí. Yo soy el jefe aquí, todo el mundo me sirve. No, en Dios no.
¿Usted quiere ser grande? Vamos a servir. Tenemos que servir a nuestro Dios. Tenemos que dedicar nuestra vida en sacrificio vivo a nuestro Dios, sirviendo. Es un sacrificio que Dios, mire, Dios lo ve con buenos ojos. Tal vez uno dice, oh, está barriendo el hermano, y se le queda viendo un poquito mal. Pero ¿sabe qué? Ante los ojos de Dios es diferente. Recuerde, la perspectiva de Dios, de cómo Dios nos ve, es totalmente diferente a la perspectiva que nosotros vemos. Entonces, servirle a Dios es un honor, es un sacrificio que le agrada a Dios. ¿Y sabe qué? Ahí es donde agarra uno la manifestación del Espíritu Santo a mayor nivel en su vida. ¿Por qué? Porque usted lo está dedicando a Dios. Otra de los sacrificios espirituales que nosotros tenemos que hacer es renovar nuestra manera de pensar. Renueve su manera de pensar. Para ya de estar pensando en lo que pasó atrás y siga a lo que está por venir. Hay cosas maravillosas, hermano, que Dios va a hacer en nuestra vida en el futuro. Pero desafortunadamente hay personas que se quedan clavadas en el pasado. Ya deje lo pasado. O podremos usted y yo retroceder el tiempo, ¿verdad que no? Usted y yo no podemos retroceder el tiempo. Entonces es tiempo de renovar nuestra manera de pensar y pensar en el futuro y decir, mi Dios me va a usar. Vienen cosas mejores para mi vida, para mi familia, para mi iglesia. Dios va a comenzar a usar mi vida. Sacrificios espirituales, pero cambiar el chip a una persona cuesta. Solamente la gracia y la misericordia de Dios cambie su manera de pensar. Deje de estar clavado en el pasado. Dice Romanos 12.1, miren, 12.1 dice así. Ahí en Romanos 12.1, por favor vaya conmigo rápido. Dice, por lo tanto, hermanos, les ruego que por la misericordia de Dios ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Verdad que no? Dios no quiere que a un muerto le sirva, un muerto sacrifique. Ahí dice vivo. Porque Dios te quiere vivo. Vivo te quiere Dios. Que le sirvas, que le ofrezcas sacrificios. Amén. Ahí dice, miren, vivo, santo y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deberían de rendir. No se amolden a los patrones de este mundo, sino que sean transformados por la renovación de su mente. Dice, para que puedan describir la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Es un sacrificio espiritual, cambiar nuestra manera de pensar. Y aparte de estar pensando en su pueblo, allá donde vivía, ahí vivía mal, sí, claro, vivía mal, pero ahora está aquí en un mejor país. Dios nos tiene mejor acá. Amén. Amén. ¿Por qué estar pensando en el pasado? ¿Por qué estar pensando en las cosas que nos pasaron atrás? Ya pasaron y no podemos hacer absolutamente nada en eso. Sacrificios espirituales. 4. Un corazón quebrantado y contrito. Salmo 51:17. Mire lo que decía el rey David en cuanto a esto. Es un sacrificio contristar el corazón. Es un sacrificio decirle a nuestro Dios, aquí estoy, Dios, humilde, me rindo al piso, me tiro al piso. Mire lo que dice el Salmo 51:17. Dice, el sacrificio que agrada a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito. Oh Dios, no despreciarás tú. Amén. Sacrificios espirituales. Cuando usted quebrante su corazón, dígale, Padre, quebrántete, corazón duro. Quebrántete, corazón, Dios amado, que me ha perjudicado, donde ha habido mucho orgullo. Sí, señora, mire, esto es una realidad. El orgullo, si uno no tiene cuidado, el orgullo se le va para arriba a uno. Entonces ese orgullo, mire, hay que quebrantarlo. Y eso, déjeme decirle, señores, cuesta. ¿Verdad? Cuesta. Es un sacrificio que uno debe de hacer. Otro de los sacrificios que uno debe hacer es la obediencia. ¿A cuánto le gusta ser obedientes? Amén. La obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a las autoridades espirituales, la obediencia al Espíritu Santo. Cuando usted es obediente, entonces el Espíritu Santo va a comenzar a fluir mayor y mejor en su vida. La manifestación del Espíritu Santo. Pero ¿cuesta la obediencia? Sí cuesta, porque a veces que uno le dice, no, por favor, al lado
y lo primero que hace uno es irse al lado izquierdo. Como Jonás, ¿se recuerda? Dios le dice a Jonás: Jonás, quiero que vayas a Nínive. Y sí, dice Jonás. Y en lugar de ir a Nínive se va para otro lugar. Entonces la obediencia cuesta, es un sacrificio decirle: ok, mi general, sí Señor, hoy te voy a obedecer, no importa que me mandes a alguien ahí que me esté dando órdenes, pero te voy a obedecer, Señor. Amén. Entonces la obediencia cuesta. Otra de las cosas, y esta sí, hermano, no mucha gente quiere hacer esto: el ayuno. Pero ¿sabe qué? Yo he encontrado que el ayuno, yo en lo personal pongo el ayuno como el arma número 1 que puede destruir muchas cosas en el ámbito espiritual en nuestra vida. Amén, aleluya. Amén. Ahora, el ayuno es una de las cosas que más cuesta en la vida de cada cristiano. Y es un sacrificio espiritual, mire, que le da un poder a uno como usted no tiene idea. Pero nadie lo quiere hacer. Pero es un arma espiritual donde usted va a sentir, mire, ¿sabe qué hace el ayuno? El ayuno lo pone usted aquí arriba y baja la carne, mire, hasta aquí abajo. Eso es lo que hace el ayuno. Entonces, cuando usted ayuna, usted se vuelve sensible a la voz de Dios. Por eso es bien importante el ayuno. ¿Se recuerda a Jesús? 40 días de ayuno. Y escuchó a Dios. Llegó Satanás y Satanás no pudo comer. ¿Sabe por qué? Porque andaba ayunando. Amén, aleluya. Amén. Y entonces cuando usted y yo ayunamos, percibimos más y mejor el mundo espiritual. Entonces cuando yo percibo el mundo espiritual, estoy listo para que Dios me dé órdenes por cualquier cosa que tengo que deshacer en mi vida. Amén. ¿Me debo de entender en eso? Entonces el ayuno como arma de guerra espiritual y como arma de guerra en sacrificio. ¿Cuesta el ayuno? Sí, cuesta el ayuno. Cuando, mire, escuche, cuando yo empezaba a ayunar, llegaban las 11 y me agarraba un hambre y me desesperaba y iba y compraba algo. Eran mis principios. Pero yo decía: yo quiero ayunar, pero no puedo pasar de las 11. No podía pasar de las 11. Lo dedicaba a las 6 de la mañana y a las 11 de la mañana ya tenía un hambre, una desesperación que me agarraba y me ponía y comía. Y ahí rompía mi ayuno. Pero conforme fue pasando el tiempo, fui agarrando una disciplina. Ahora yo le puedo ayudar hasta las 6 de la tarde y no problem. ¿Por qué? Porque es un arma, es un sacrificio espiritual que si lo hacemos, ¿sabe qué? La presencia del Espíritu Santo llega a nuestra vida y se pueden romper ligaduras. El ayuno no es para torcerle la mano a Dios y decirle: quiero esto, Dios. No, señores, el ayuno más bien es para recuperar la presencia de Dios de nuestra vida. La oración, la alabanza, no digamos, la alabanza, la oración. La alabanza, mire lo que dice la alabanza en cuanto a esto. Hebreos 13:15, mire lo que dice ahí. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre. Siempre, diga conmigo, siempre. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Amén. Tengo que decir: Señor mío, tú eres grande, aunque esté pasando un problemón grande en nuestra vida. Señor mío, tú eres precioso, tú eres hermoso, tú estás sentado en el trono, Dios santo. Porque cuando estamos en una gran tribulación es difícil decir eso. Cuando usted y yo estamos en un aprieto grande, es difícil alabarle a Dios. Pero es ahí donde Dios se puede glorificar, porque es un sacrificio de alabanza. Amén. Y entonces le decimos, yo diría que es la mejor alabanza y la mejor adoración que Dios recibe cuando estamos pasando tribulación, y por encima de eso le adoramos y le decimos: eres digno. Ahí está mi problema, Dios. Tengo un problema grande, pero tú eres digno. Tú sigues en el trono. Eso es lo que usted y yo tenemos que distinguir. Usted está pasando tal vez por un problema grande, pero Dios sigue en el trono y Él sigue siendo merecedor de alabanza y merecedor de adoración.
Esas son las siete, los siete armas espirituales que Dios nos da para jalar la presencia de Dios. Para que usted y yo jalemos la presencia de Dios y entonces veamos la manifestación de su Espíritu Santo la veamos más palpable. Los sacrificios espirituales entonces nos ayudarán, 1, a recuperar la manifestación de Dios, de su presencia. 2, que se incremente en nuestra vida. Y 3, que podamos repartirla a aquellas personas que necesitan. Usted no puede dar lo que no tiene. Si usted no tiene presencia, si usted no tiene la presencia de Dios, no va a poder repartirla a alguien más. Por eso necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Hay momentos en los que queremos orar, pero no podemos, pero hay que hacerlo. Hay momentos en donde no vamos a querer ayunar. Sí, ¿verdad? Nuestra mente dice, no es que tengo hambre, que me agarra hambre, pero hay que hacerlo. Hay momentos donde no vamos a querer adorar. Hay momentos donde no vamos a querer hacer muchas de estas cosas en nuestra vida, pero hay que hacerlo. ¿Saben por qué? Porque tarde o temprano eso acumula. Y cuando hay acumulación, la manifestación de Dios entonces explota. Es como la lluvia. ¿Sabe usted cómo se forma la lluvia? Primero sube el vapor. Ya estando el vapor arriba, se convierte en una nube. Esa nube, entre más espesa, entre más vapor le llegue, más vapor le llega, tarde o temprano esa nube va a mandar la lluvia. Así son los sacrificios espirituales cuando usted los hace. Tarde o temprano usted va a ver la manifestación de Dios, de las cosas que está pidiéndole a Dios, o de la necesidad que usted tenga de parte de Dios, la va a ver hecha realidad en su vida. Va a haber milagros, va a haber sanidades, van a haber cosas, liberación en su mente. En muchas cosas van a suceder. Concluyo con esto, miren. Mateo 12, por favor, 12:43. Concluimos con eso. Entonces, tres cosas bien sencillas que le di. Número uno, mire su corazón, arregle su corazón. Número 2, santifíquese. Y número 3, haga sacrificios espirituales. Porque si no, ¿qué va a pasar? Si el enemigo ve que la casa está vacía, adornada, pero no llena, va a decir a 7 más y le va a decir, hey, aquí está vacío, y va a venir. Y el postrer estado va a ser peor. Mire lo que dice ahí Mateo 12:43. Entonces dice, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, ¿verdad? Sale, porque Dios no libera. Dios hace el milagro. Dios no libera, sale del hombre. Dice, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. Entonces dice, porque los demonios tienen memoria. Ellos conocen su casa. Ellos conocen dónde vivían. Ellos conocen los hábitos que usted tenía. Ellos conocen las cosas que usted hacía. Entonces dicen, no hay un lugar, voy a regresar. Dice ahí, ¿verdad? Y entonces dice, volveré a casa de donde salí. Y cuando llega, la haya, número 1, desocupada. Número 1, barrida. Y número 2 y número 3, adornada. Todo eso está bien, pero le hace falta una cosa más, ¿bien? Entonces dice, adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquella persona viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación, a esta mala generación. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque como dice ahí, estaba desocupada, estaba barrida y estaba adornada, pero no estaba llena del Espíritu Santo. No había presencia. Y como lo dije al principio, ¿verdad? Sin la presencia no somos nada. Viene de nuevo la depresión, viene de nuevo los hábitos malos, viene de nuevo muchas otras cosas. Y entonces ese estado en el que estaban es peor. Así que, amados hermanos, en conclusión, en el nombre de Jesús, levantémonos. Nuestro corazón, número 1. Número 2, ya le dije, ya se les olvidó, ¿verdad? Número 1, nuestro corazón. Número 2, santifiquémonos.
Y número 3, a ofrecerle sacrificios espirituales a nuestro Dios. Para que la manifestación de Dios fluya en nuestra vida. Para que la manifestación de Dios, para que cuando usted vaya a un caso extremo y diga, vi la mano de Dios, vi el milagro que estaba esperando. ¿Por qué? Porque usted hizo esas 3 cosas. Tenía su corazón limpio, se apartó en santidad y hacía sacrificios espirituales. Entonces vamos a comenzar a ver cosas gloriosas. ¿Verdad que usted quiere ver cada día algo glorioso de parte de Dios? Lo puede ver. Amén. Póngase de pie por un momento, por favor. Padre, te damos gracias.